Han pasado más de 30 años desde el fin de la Guerra Civil, pero los conflictos en El Salvador no han desaparecido. Podríamos decir que han cambiado de nombre y de forma. Hoy la amenaza vital tiene otro rostro, el de los intereses económicos, los megaproyectos y un Estado que persigue a quienes se atreven a defender la tierra, el agua o la verdad. En El Salvador la tierra no es solo tierra, es memoria, sustento y también es una línea de fuego. Defender un río, oponerse a una mina, cuestionar una concesión ambiental no implica solo protesta. Para muchos significa arriesgarlo todo y perderlo todo. Bajo el régimen de excepción del gobierno de Bukele se han suspendido las garantías constitucionales, otorgando poderes sin restricciones a las fuerzas de seguridad del país. La tasa de homicidios ha disminuido en más del 80%, pero ese poder concentrado y sin contrapesos también ha servido para perseguir voces críticas y a los defensores de los derechos humanos. Hoy queremos escuchar algunas de esas voces que se quieren silenciar. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de A Contracorriente, el podcast de Alboan, un espacio para mirar el mundo con ojos críticos, pero también con el compromiso de no quedarnos indiferentes. En un mundo que sigue corrientes, nosotras las cuestionamos. A Contracorriente, el podcast de Alboan. El informe Estado de Excepción y Derechos Humanos en El Salvador ha documentado cerca de 10.000 violaciones de los derechos humanos. Estamos hablando de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, amenazas y 193 desapariciones forzadas. 71 defensores y defensoras de derechos humanos han sido capturados en los últimos meses. 37 continúan en prisión. Defender el territorio, denunciar la injusticia, se ha convertido en una causa criminalizada. En este episodio de A Contracorriente exploramos esas luchas que no aparecen en los titulares internacionales, pero que definen la vida y a veces la muerte de quienes viven de la tierra. Hoy nos acompañan Zenaida Serrano y Héctor Barrios, un matrimonio de abogados salvadoreños que han tenido que abandonar El Salvador tras ser perseguidos y criminalizados por su trabajo en defensa de las comunidades rurales. Bienvenidos los dos a Contracorriente y gracias por cedernos este espacio, porque sé que es difícil hablar de toda vuestra historia. Gracias a ustedes por el espacio, por escucharnos, por darnos la oportunidad de hablar desde la realidad y de la situación que vivimos en las comunidades de El Salvador. Bueno, hace pocos meses que habéis salido del país. Explicaros vuestra historia. ¿Qué es lo que os llevó a abandonar El Salvador? Bueno, nosotros tenemos unos meses de haber salido de El Salvador. Nosotros somos defensores del territorio, defensores de la tierra, defensores del agua. Nosotros somos ambientalistas, esas voces a las que les incomodan a los gobiernos o a las empresas transnacionales que quieren desarrollar megaproyectos en nuestras comunidades. Tenemos una lucha de muchos años en defensa del agua en El Salvador. Hemos logrado incluso parar una transnacional minera. Hemos logrado ganarle un caso a una transnacional en El Salvador. El Salvador es un país muy chiquitito de territorio, de recursos como el agua, que son recursos estratégicos y que deberían de priorizarse para la gente. Pero somos un país muy grande en nuestra lucha, en nuestra resistencia. Un país que defiende lo poco que tiene con dignidad, con fuerza y con lo único que tenemos las comunidades, con nuestro cuerpo, con nuestro territorio, con nuestra fuerza, con nuestra convicción, con eso. Y eso es lo que nos tiene hoy por hoy aquí, resistiendo lo que el gobierno de Bukele quiere callar o quiere ocultar, quiere silenciar, la resistencia de las comunidades que defienden el agua de El Salvador. Héctor, ¿cuál es el momento en el que sentís que os tenéis que ir ya del país? ¿Qué pasa? Bueno, hay que plantear de que Nayib Bukele está gobernando a través de una estrategia de terror colectivo, donde, como tú le dices, hoy utiliza diferentes herramientas jurídicas para perseguir a defensores de derechos humanos, a ambientalistas, a periodistas, y lo hace de manera ilegal, pero tiene a su disposición todo un aparataje que incluye la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Fuerza Armada y la Policía, los cuales ejercen un acoso, persecución y hasta desaparición de personas que se están oponiendo al régimen de Bukele.
Entonces, en el caso de nosotros, venimos de luchar contra las empresas transnacionales mineras en el departamento de Cabañas, en San Isidro Cabañas, pero cuando Bukele eh, le da por ser él el volver a reactivar los proyectos mineros, vemos que comienza a haber una persecución bastante orientada hacia nosotros como núcleo familiar. Comienza a haber acoso, se nos introdujeron a la casa en diferentes ocasiones la policía, la Fuerza Armada, nos hemos mudado en 3 ocasiones de la casa, llegaban siempre a buscarnos, nos damos cuenta de que los proyectos de explotación minera están en toda una actividad porque hay personas de México, Ecuador y Costa Rica que se especializan en el tema minero, que andan en la comunidad, y nosotros comenzamos a preguntar qué están haciendo esas personas mineras en nuestra comunidad de San Isidro Cabañas. Y sabemos, y nos dice la gente de la alcaldía municipal de San Isidro, que lo que están haciendo es explorando porque Nayib Bukele va a hacer la explotación minera. Y ahí comienza a haber todo un rompimiento del tejido social porque también habemos nosotros que ya venimos de una lucha anterior contra la explotación minera donde han asesinado a algunos compañeros nuestros a decir qué es lo que está pasando y por qué se va a permitir desde la municipalidad eso. Enseguida vamos a entrar en detalles porque ya habéis sacado, yo creo que temas muy importantes como puede ser la ley de minería. Bueno, enseguida vamos a analizarlo con más detalle todo lo que estabas diciendo, Héctor y Zenaida, pero sí me gustaría que empezáramos escuchando la voz de un periodista. Él se llama Gabriel Salvador, lleva más de 20 años como periodista. Pertenece al periódico El Faro, que es uno de los primeros periódicos digitales de Latinoamérica, que lleva un montón de años y que siempre ha estado investigando la retórica de los gobiernos, sea del signo que sea, pero poniendo el foco en las pobrezas, las vulnerabilidades, las injusticias. Y precisamente él nos hablaba de todo esto que comentabais ahora mismo para centrar el tema. Le escuchamos y seguimos adelante. Soy periodista desde hace 21 años. Desde hace 4 meses estoy fuera de El Salvador. He pasado en distintos países, Guatemala, tal, y considero que no hay condiciones para regresar ahora debido a una enorme persecución contra voces disidentes, no solo periodistas, sino todos los que tienen una voz, una visión crítica del gobierno. Esto incluye, por supuesto, defensores ambientales, defensores de territorio, defensores de derechos humanos, abogados, em, mm, pues profesionales de cualquier tipo que en este momento tienen una visión más democrática de lo que está ejerciendo el gobierno actualmente. Bien, decía Gabriel que hay una persecución de voces disidentes y ahí teníamos que hablar del estado de excepción que se aprobó en marzo de 2022, que fue un estado que Bukele puso en marcha precisamente para luchar contra las pandillas, pero según denunciaba Gabriel y según decíais vosotros mismos, ha servido también para perseguir a esas voces disidentes como son los defensores de los derechos o los defensores de la tierra. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con ese estado de excepción y cómo lo habéis vivido vosotros? Bueno, el estado de excepción se generaliza en el país, pero Bukele instala cercos militares en diferentes zonas del territorio. Y eso da la oportunidad para que comience a hacer esa persecución selectiva, ¿no? De personas que nos oponemos a proyectos que él quiere ejecutar. En este caso, la mina, porque en San Isidro se instala un cerco militar en el departamento de Cabañas, pero se centra en los municipios de San Isidro y Huacotecte, casualmente los municipios donde confluye la mina El Dorado. La mina que ya se le ganó un caso a la empresa transnacional Oceanagol por demostrar en el CIADI que es inviable desarrollar esta mina en el territorio. Y nosotros hemos denunciado no desde hoy, como tú dices, independientemente del gobierno que haya sido, venimos luchando desde hace más de 20 años por defender el agua del departamento de Cabañas, por defender el agua de El Salvador. Cabañas es una zona de recarga hídrica y ahí es donde nosotros nos hemos centrado. Hay que defender el territorio por esto. Hay que poner el foco en la crisis de agua que se vive en El Salvador. Tú me lo contabas antes, Héctor, ¿no? Como el 90% del agua de El Salvador está contaminada
y lo que defendíais precisamente es el derecho de las comunidades a acceder a un agua, que si en el caso de que se establezca una nueva minería, ese poco que queda sano, digamos, bueno, pues también se vería contaminada. Sí, bueno, el mismo Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales hace la evaluación ambiental estratégica, donde ellos reconocen de que el 95% del agua del territorio salvadoreño se encuentra contaminada de regular a pésima, no apta para el consumo humano, y solo hay un 5% que se encuentra en calidad buena, no ni óptima, sino que buena. Entonces eso es variable. Pero además de eso, no tenemos agua. O sea, hay que ser muy claro y decir, El Salvador no posee ríos que alimenten a su población. El río que nosotros tenemos nace en otro país y lo único que tenemos que ese río cruza el 70% de nuestro territorio. Entonces, y la poca agua que hay, que es donde nosotros vivimos, cae en la zona, digamos, de recarga hídrica, debe ser a disposición para las comunidades. Pues Nayib Bukele eso no le ha interesado y ha dicho, miren, vamos a reactivar la explotación minera metálica y vamos a cuidar los ríos con lo que se produce en la mina. Nosotros sabemos que eso es mentira. Hay un río de El Salvador que está contaminado por más de 60 años, está ubicado en el departamento de Santa Rosa de Lima y no se ha podido descontaminar porque tiene metales pesados. O sea, esa gente paga un alto costo para poder acceder a agua. Entonces nosotros desde el departamento de Cabañas también hemos dicho, nosotros no vamos a permitir la explotación minera metálica. Y ahí es donde entramos en conflicto con Nayib Bukele porque él quiere contaminar la zona de la recarga hídrica sin importarle el derecho humano al acceso al agua a la población salvadoreña. Vosotros lleváis, lo decías tú antes, Zenaida, más de 20 años luchando para defender los ríos. Sois abogados y lo conseguisteis. Quiero decir que se consiguió en el país que las leyes que permitían que se establecieran minas se quedaran frenadas, ¿no? Que la explotación minera se prohibiera incluso en el país. Pero Bukele volvió a aprobar una ley para que se volviera a explotar las minas que existían. Sí, y por ejemplo, hemos logrado, digamos, ganar en el CIADI, que es un tribunal donde solo se ven cuestiones relativamente económicas, ¿no? Se logra meter la figura del amicus curiae y se demuestra que no es viable la minería en El Salvador. Logramos la prohibición a raíz de ese gane que tuvieron las comunidades de El Salvador, que nos movilizamos en la Mesa Nacional frente a la minería y se logra la prohibición total, pero desde el año 2022 se vienen dando hechos que todo apuntaba a que se quería reabrir la mina. El 23 de diciembre del año 2024, Bukele habla públicamente y dice que por qué no se debería de explotar la minería. O sea, y apertura, y ese mismo día la Asamblea Legislativa aprueba una ley sin consulta, una ley sin tomar elementos tan importantes como esta evaluación ambiental estratégica que también llevó años de trabajo, de lucha, de consultas públicas. Nosotros en El Salvador tenemos regulado la consulta pública, ¿no? Libre, informada para las comunidades, pero esta Asamblea Legislativa no ha respetado los procedimientos porque ni siquiera leen el contenido de lo que aprueban. Y eso es sabido para todos que Bukele da órdenes a la Asamblea Legislativa y le dice se va a aprobar una ley de minería. Es una explicación tan, digamos, hasta ofensiva cuando Bukele le dice a las comunidades, con lo que se le va a pagar por su terreno, usted puede comprar 10 casas en otro lugar. ¿A dónde están esas 10 casas que pueden ir a comprar nuestras comunidades si no hay territorio para eso? Pero además de eso, tú no puedes arrancar un árbol que ha vivido 50, 60, 70 años. En este caso estoy haciendo, ¿no? A una persona que ha vivido 50, 60 años en su comunidad, la arrancas y la vas a depositar a otro lado con formas distintas. No puedes hacer eso. Bukele nos está quitando la vida misma cuando quiere arrancarnos de nuestro territorio. Tenemos derecho a vivir, a crecer, a desarrollarnos en Cabañas. Pero la ambición es tan grande que quiere explotar la mina, cueste lo que cueste, y no le importa perseguir a las comunidades, no le importa perseguir a las personas. Hemos sido víctimas de un Estado terrorista
que nos ha intimidado y que ha metido al ejército a mi casa. No en una, en 3 ocasiones hemos tenido que mudarnos de casa, hemos tenido que salir con mis hijas por la persecución que hemos vivido. ¿Y quién investiga esos hechos? Tú ves el expediente en la Fiscalía General de la República y ¿qué dice? Por investigar, por investigar. El Procurador de Derechos Humanos nos dice, qué bueno que ustedes han venido y han puesto la denuncia, porque aunque les pase algo, los registros quedan. ¿Cómo le dices a una madre, a una esposa o a una mujer que los hechos solo van a quedar registrados y no vas a investigar como institución? ¿En dónde te refugias? ¿En dónde buscan apoyo? No hay una institución hoy por hoy en El Salvador donde las personas que defendemos el derecho humano al agua podamos recurrir y sentirnos seguras. Tenemos miedo del ejército, tenemos miedo de la policía y tenemos miedo de nuestro gobierno. Tenemos derecho a vivir en nuestro país. ¿Por qué tenemos que salir? Hemos salido porque tenemos derecho a vivir, porque quiero vivir, porque mis hijas tienen derecho a vivir. Y eso Bukele nos lo está quitando a las comunidades, el derecho a vivir en nuestro territorio. Os decía antes que hemos recogido el testimonio de Gabriel Salvador, que es un periodista que lleva muchos años investigando esta historia que estáis contando, esta realidad que estáis contando de El Salvador. Y él precisamente también nos hablaba de ese proceso de criminalización de las personas que defienden los derechos humanos y los derechos de la tierra, del río. Vamos a escucharle. Hay un poco de todo. Primero comienzan, digamos, con visitas en el territorio. Supuestas entrevistas porque quieren averiguar quién es quién o tienen indicios y quieren solo identificar algunas cosas. Esas son visitas totalmente, pues, extrañas, ¿no? O sea, y lo hemos visto en muchísimos casos. En mi propio caso también la policía llegó a casa de mis padres, por ejemplo, preguntando cosas sobre un accidente de tránsito que querían investigar. Cosa extraña. Y así ocurre en todas partes. Luego, en el caso de los defensores de territorio, a veces hay engaños. Las autoridades dicen de que están investigando, por ejemplo, a los que perpetraron un crimen de guerra y que eran responsables por parte del ejército, y luego resulta que los que están siendo investigados son los del bando contrario, los que estaban en la guerrilla, que fue el caso de estos líderes de Santa Marta. A ellos en la comunidad, la policía llegó y la fiscalía llegó a decir que estaban investigando un crimen donde ellos eran víctimas, pero después resultó que a quienes se les criminalizó fueron a ellos como víctimas y se les puso el papel de victimarios. Eh, y luego, pues, hay mucho secretismo y poca transparencia en cuanto a los casos, los cargos que se le imputan a todos los detenidos. Ya te digo, el régimen de excepción permite que no se les diga a las personas por qué está siendo detenido y eso es algo que se conoce eventualmente cuando llega a tribunales. Y incluso ahí puede cambiar el delito. Ha habido defensoras de derechos humanos acusadas de una cosa y luego se les cambia por algo más leve, pero el punto es que están detenidos. Y también hemos visto de que a muchos de estos defensores de territorio no se les deberían aplicar las reglas del régimen de excepción, que son unas reglas procesales penales que no tiene mucho sentido explicarlo aquí, pero que se supone que están em, que están diseñadas únicamente para procesar a pandilleros o a supuestos pandilleros. Bueno, vosotros habéis sido víctimas directas de lo que narraba Gabriel y además testigos del asesinato también de algunos compañeros. Sí. Bueno, lo que dice el periodista es totalmente cierto. Lo que pasa es que Bukele está gobernando a través de una política de terror colectivo en todo El Salvador. Eh, Nosotros en el conflicto minero hemos tenido compañeras y compañeros asesinados por defender el territorio, pero también Bukele, además de perseguir a los ambientalistas, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas,
persigue hasta personas aliadas que han estado con él. Y no solo eso, es tan perverso y tan cruel que luego exhiben fotografías por las redes sociales cómo quedan estas personas asesinadas. Hay casos bastante fuertes de un asesor de inteligencia de él que denuncia, digamos, a diputados de Nuevas Ideas del partido de Bukele que están haciendo ilícitos entre México y El Salvador, y luego él es el que ordena, porque en El Salvador no es que en la fiscalía hace un proceso. Bukele da un tuit o dice que hay que capturar a un empresario, un transportista o una persona, y la policía va y lo captura. O sea, no te hace un proceso, sino que van y te capturan express. Entonces, así ha pasado con esta persona que es amigo personal y que es, digamos, asesor de inteligencia del Estado, que denuncia públicamente en las redes sociales que se están cometiendo ilícitos entre los diputados de Nuevas Ideas, metiendo de México para El Salvador. Y este estado de excepción lo que impide es también acceder a los A los expedientes derechos, y a los ¿no? derechos. A los derechos, que tengas el debido proceso para poderte defender. Y luego de eso, pues la persona esta que denuncia eso lo hacen desaparecido. Él tiene la posibilidad de grabarse porque él se va grabando cuando hay el vehículo y él hace público el momento de la captura. Por eso es que todo el mundo nos damos cuenta que está haciendo. Mira, se anula también la presunción de inocencia, incluso el derecho de asociación. Pero vosotros, ¿cómo habéis vivido esa criminalización, ese proceso que os llevó a iros del país? Mira, es fuerte porque en el caso de nosotros llegó, como bien lo decía Zenaida, el ejército a meterse a nuestra vivienda, a hacer registros. Más de 16 soldados, o sea, entran a nuestra casa. Yo estoy con un fin de semana con mi familia, mi esposa, mis hijas, y me desnudan enfrente de ellos. O sea, me desnudan y me ponen a rodillas. Primero llegan y me piden agua, que quieren tomar agua. Entonces, yo estoy trabajando porque vivimos en la zona rural. Zenaida sale con agua. Cuando está así, comienzo a ver que están rodeando la casa. Entonces, me esperaba que algo pasara. Entonces, me preguntan si tengo algún tatuaje. Le digo yo sí, tengo el nombre de mi hija grabado, de mis dos hijas. Entonces, ahí en el momento me dicen al suelo, suben las manos y comienzan a que me quite la ropa. Entonces, comienzan a insistir, no toman ni agua ni nada. Entonces, ellos me preguntan que si yo conozco dónde están las minas, que quieren saber dónde están las minas, que los lleve a las minas, que si puedo dar información de las minas. Le decimos, nosotros en el momento negamos que conocemos las minas ni nada, porque no tiene nada, ningún sentido. Entonces, que quién más esté en la casa, yo le digo que solo están mis hijas. Posteriormente de eso también llega la policía, llegan de vehículo civil días siguientes a donde nosotros trabajamos a tomar fotografía a donde está Zenaida. Llaman y se identifican, y efectivamente sabemos que son ellos de inteligencia del Estado que quieren llegar a nuestra casa a ver si pueden comprarnos hortalizas. Nosotros pues, somos productores de hortalizas, entonces desde San Salvador a Cabañas a comprar tomate, o sea, eso no tiene sentido. Entonces, pero comienzan a hacer ese acoso. Y Y a comienzan vuestras hijas también, ¿no? Decías. a la mayor, en un momento donde estudia nuestra hija, llaman de que la vayamos a traer a donde está estudiando porque han visto vehículos sin placa, polarizados, con gente armada afuera y que tienen miedo, y ellas saben que pues es la hija nuestra y que la vayamos a traer. Es un terror que te van sometiendo bastante fuerte. A Zenaida la siguen cuando sale y la van filmando, tomando fotografías descaradamente. Es que no se ocultan. Sí, apostaron hombres en la casa. Nos movilizábamos y nos mudamos en 3 ocasiones. Pero al día siguiente ya había un tipo sentado frente a la acera de nuestra casa todo el día. No importaba el sol, no importaba la lluvia, ese tipo estaba ahí viendo horas, el ingreso de las hijas, a qué hora se iban a traer a la escuela. O sea, fue un acoso, una persecución, una cuestión horrorosa. Hubo en una ocasión donde estaban unos compañeros abogados con nosotros en casa eh, y ha llegado, se supone que Cancillería, porque llegó un vehículo de Cancillería a entregar un pasaporte, que me llevaban un pasaporte a mí que nunca había solicitado, y otro pick-up del ejército. O sea, llegaban a hacer unos registros tan absurdos y solo teníamos horas de haber llegado a esa casa. O sea,
fue un acoso, una persecución. Hubo una ocasión en donde llevaron unas tanquetas pequeñitas que el ejército metió a la zona de San Isidro y se bajaron 16 soldados, porque eran 2 tanquetas, 8 y 8 soldados, Dios mío, y se han metido a la casa. Una cosa tan espantosa. Mi hija pequeñita se ha tenido que ocultar debajo de una silla y se ha ido a sentar un soldado en esa silla. Y esa niña pequeñita ha tenido que estar ahí, oculta, agachadita, escuchando que hicieron el registro y todo, soportando. Entonces, ¿Cuánto miedo habéis pasado? Y lo que preguntaba el oficial, yo, porque yo no estaba en ese momento ahí, pero yo les decía, ¿y qué querían? No, preguntaban cuál era la opinión de nosotros sobre Bukele, qué pensábamos del... ¿Y lo decíais? ¿Qué decías? No, estaba les haciendo decía, bien. ¿Qué le podía decir? Que estaba haciendo bien. O sea, tiene miedo, estaba solo con mis 2 hijas. Pero seguíais en vuestra lucha a pesar de toda esa intimidación. sí, nosotros nunca hemos dejado de participar en la resistencia. Este año nos hemos movilizado varias organizaciones al centro de la capital, frente a Catedral, a movilizarnos y a decirle a Bukele que no vamos a permitir la explotación minera Sí. metálica, vamos a hacer lo que sea necesario hoy desde este espacio, a alzar la voz, a organizarnos y a seguir resistiendo. Eso os iba a decir, que seguís con vuestra lucha a pesar de estar lejos físicamente de El Salvador. Pero llega un momento en que llega a vuestra casa una citación judicial. Sí, Y ese es el momento en el que decidís a qué hay que irse. ¿Qué sí. pasa ahí? Bueno, fue un sábado. Un Cuando sábado a las 10 de la noche. noche nos cayó un mensaje, porque no nos han notificado en ningún momento en físico, nos cae un mensaje y nos dice, ¿Cómo que os cayó un mensaje? un mensaje Al por correo correo electrónico. electrónico. Entonces, y nosotros vimos que se ha equivocado, ¿no? Pero cuando lo vimos, sí era una notificación del juzgado de Sensuntepeque, donde se nos notificaba que había una resolución en contra. ¿Y O os sea, acusaban de algo en concreto? No, era un tema administrativo laboral. Sí. Entonces, cuando lo vimos, pero este caso había pasado en el 2007 y cerró el caso. O sea, cuando en ese momento yo trabajaba en una cooperativa y finiquitó, pero aparecía abierto nuevamente y hablamos con otras personas. Me acuerdo que hablamos con hablamos con el ministro consejero de la Embajada de Alemania, y él fue el que nos dice, miren, aquí ya no hay garantía para ustedes, es mejor que se vayan pronto. Y ¿De así, qué sospecha teníais? ¿Qué podía pasar? Porque, por ejemplo, nuestro abogado, que fue al tribunal a enterarse de la notificación, o sea, es algo sospechosa una notificación de ese tipo, y nos dice cuando llega, estoy sorprendido. Primero, venir desde San Salvador aquí a Cabañas. Me han detenido en 3 ocasiones puestos policiales que habían montado en el camino. Llego y le pregunto al secretario del tribunal y ha sacado de su gaveta el expediente. O sea, no lo ha ido a traer a un archivo, lo ha sacado de su gaveta y lo tenía en su escritorio. Pero lo que ¿no? temíais es lo que contábamos antes que sucede y que permite el estado de excepción, ¿no? Que os detuvieran, Sí. que no hubiera una causa ni se pudiera acceder a un expediente y que fuerais de una cárcel a otra sin saber cuál era vuestro Y destino. es más, ni siquiera fue notificada la causa, no fue porque no le prestan el expediente, sí le dicen efectivamente está aquí, pero no hay nada, no hay un documento al que tú puedas acceder y que lo puedas confrontar y decir, me voy a oponer a esto, mire, yo puedo presentar pruebas. No hay una manera de un debido proceso en El Salvador. hay más de 80,000 personas detenidas en este momento. A la fecha hay 447 personas asesinadas bajo la responsabilidad del régimen de Nayib Bukele. De estas, el 94% de esa cantidad no tiene ningún vínculo con pandillas. Y esto no lo decimos nosotros, sino que investigaciones que se han hecho al interior de estos procesos. O sea, eso es lo que te espera. Recientemente han capturado a una abogada que cuestionaba la falta de transparencia y los altos niveles de corrupción de Bukele, como es Ruth López, una compañera que ha estado denunciando los altos niveles de corrupción, que la BBC le dio un premio de ser de las mujeres más influyentes, de las 100 mujeres más influyentes en todo el mundo. Él la manda a capturar.
hay un juez constitucionalista, no, un abogado constitucionalista que cuestiona todo lo que está pasando. El régimen de excepción solo se puede dar en el país 2 meses. La Constitución solo lo establece 2 meses. Él ya lleva todo este periodo que él tiene bajo el régimen de 43 veces lo ha Lo ha aplicado. prorrogado. Todos los meses lo prorroga. Entonces él cuestiona eso y lo manda a capturar y lo acusa de corrupción. Él está preso. Y quien gana, hay una persona que ha sido diputado, lo denuncia una vez a Bukele y le gana el juicio antes de ser presidente. Y Bukele le tiene que pagar indemnizar. Hoy lo ha mandado a capturar. O sea, en El Salvador tú no puedes ser una persona, voz crítica de la corrupción, de los asesinatos, del atropello, del autoritarismo, de la falta de garantías de derechos humanos que Bukele está haciendo porque te persigue. La APES, la Asociación de Periodistas del país, ha tenido que salir de El Salvador. Cristosal, una organización de derechos humanos, ha tenido que salir de El Salvador. FESPAD, la Fundación de Estudio del Derecho, ha cerrado porque ya no puede operar en El Salvador. Eso es lo que está pasando. No hay un Estado de Derecho en El Salvador que garantice que tú puedes venir y opinar. Entonces, en el caso de nosotros, que somos una organización comunitaria como es la nuestra, entonces no nos queda más opción de, miren, bueno, ya de aquí ya no podemos continuar sin que nos vayan a capturar. Entonces es buena de eso porque llega un punto que nos llegan a hacer unos disparos a la casa a las 10 de la noche, hablamos a la policía y la policía la respuesta que da que nunca llegan a ver quién está disparando es de que se han perdido. Y eso es recientemente, entonces antes de venirnos. Eso no puede pasar. Lo que te Claro. están diciendo es, mire, salte o vas preso o no sales de ¿Y este cómo país. sentís, ahora que estáis en el exilio, que seguís con la causa muy viva, defendiéndola, pero cómo sentís desde el exilio? Es muy duro. El exilio es muy duro porque también se ha quedado familia, se han quedado amigos, se han quedado compañeros. El proyecto de vida de muchos años. Son 24 años de venir construyendo y, y dejar todo tirado no es fácil. Dejar todo allá no es nada fácil. Y sobre todo porque hay gente a la que nosotros acompañábamos que hoy están detenidos. Y esa gente, ¿qué pasa con esa gente? ¿Quién sigue apoyando su lucha? ¿Quién sigue defendiendo sus derechos? No hay garantías. ¿Y cómo? Entonces, eso es muy duro. Lo vives muy difícil, pero también es muy duro tener que elegir o priorizas tu vida o priorizas quedarte aquí donde sabes que no hay garantías, no hay derechos humanos, no hay respeto a la vida. Realmente en El Salvador pareciera que las personas hemos tenido que elegir de tenerle miedo a las pandillas o tenerle miedo al Estado. Y eso no puede ser, no es justo para nadie. No podemos vivir aterrorizados por el Estado. O sea que no nos queda opción a los salvadoreños, pero la utilización que han tenido con las pandillas, el aprovechamiento que han tenido con las pandillas, o sea, no podemos vivir las comunidades a merced de eso, de gente inescrupulosa que hace beneficio de la violencia, que se lucra de la violencia y nos tiene aterrorizados para desarrollar proyectos extractivistas, porque en Cabañas y en San Isidro lo único que quieren es explotar la mina y no les importa darle agua contaminada a la gente como lo que está haciendo el gobierno de Bukele. Actualmente en San Isidro se han habilitado pozos que tienen mercurio en la zona alta de San Isidro y se les está dando a las comunidades. Y se les dice las salvedades que no la pueden tomar, pero sí pueden hacer uso doméstico de ellas. No la pueden tomar porque saben que tiene mercurio, pero nuestra piel transpira, nuestra piel también consume esa agua contaminada. Y Bukele, inescrupulosamente autorizado por medio de la ANDA, entregarle esa agua a las comunidades. Hacer ese tipo de denuncias es que nos tiene hoy por hoy viviendo un exilio impuesto por un gobierno injusto, un gobierno que está ahí de manera ilegal, porque los salvadoreños no hemos decidido que se modifique la Constitución, no hemos tenido derecho a la consulta pública para decidir que queremos que se perpetúe en el poder este tipo de personas. Vamos a escuchar el mensaje que Gabriel os manda también desde su exilio a las personas que estáis exiliadas. Escucharle. Yo les diría que volveremos a El Salvador y que ese momento llegará.
más probable más tarde que temprano. Em, yo les diría que no tienen la culpa de lo que les pasó, que están afuera precisamente porque hicieron lo mejor que podían hacer, lo que estaba a su alcance, y que todos estamos orgullosos de ellos, de ellas, por el papel tan importante que han tenido en defender el país que estábamos construyendo. Eh, Habrá momentos de desasosiego, de incertidumbre, de mucha rabia, pero todo esto pasará. Y yo les diría que les agradezco lo que han hecho, eh, que no se sientan solos, que seguramente hay mucha gente en El Salvador que quieren decirlo, quieren gritarlo y no pueden, no tienen los recursos o no tienen la valentía. Y que bueno, o sea, pagar este alto precio del exilio hay la historia lo va a reconocer. Y bueno, es un honor para mí también estar con ellos en este momento, sin conocerlos, pues, pero sé que ahí hicieron un trabajo importante. Bueno, eh, igual nosotros agradecemos todo el trabajo periodístico, investigativo que han tenido ellos para sacar a la luz casos muy sensibles como el pacto de las pandillas con Bukele. Porque hay que decir, además Zenaida dice que es un gobierno ilegítimo, pero también él ha jugado a dos bandas, ha dicho que está contra las pandillas, pero lo que hizo es jugar con ellas, pactar con las pandillas. Bukele pacta con las pandillas y los ha hecho, es tan perverso que los arrinconó. En un fin de semana, en un solo día, hubieron 62 homicidios y él luego hace una conferencia y dice, esto no va más y hay un régimen de excepción y comienza a capturar a todo el mundo. Pero a los líderes a nivel nacional los deja en libertad. Hay grabaciones que se han publicado y testimonios de pandilleros donde funcionarios de alto nivel de Bukele los van y los sacan en vehículo a los líderes que están presos y los llevan hasta Guatemala, los dejan en hotel, les dan armas y dinero para que puedan continuar su camino a México y a Estados Unidos. Entonces, eso también se lo agradecemos a los compañeros y amigos del Faro que hicieron público en su momento todo eso y la población ha tenido acceso a esa información. Este, bueno, la verdad es que es duro insertarse en una sociedad, eh, pero estamos con toda una actitud de querer seguir alzando la voz, buscando los medios para poder continuar, denunciar y este tipo de régimen hay que ponerle atención porque no solo es El Salvador, o sea, está Estados Unidos también, está Argentina, está Ecuador, que donde la derecha está haciendo uso del ejército y la policía para reprimir a la población que resiste o denuncia a favor de los derechos humanos. Zenaida, ¿cómo estás? Bueno, eh, creo que es muy reciente no, nuestra salida y todo, pero como dice Gabriel, volveremos, vamos a resistir y vamos a volver a nuestro país. El Salvador se merece más, no se merece un dictador como Bukele y tenemos derecho a vivir en nuestro país, en nuestra tierra. Los salvadoreños tenemos derecho a vivir como lo veníamos haciendo, construyendo con dificultades como todos los lugares, pero tenemos derecho a vivir en nuestro territorio y yo sé que vamos a volver. Él ponía valor también el trabajo de los defensores del territorio. Dice que es un trabajo que se hace con mucha soledad, ¿no? En territorios pues aislados donde no hay una infraestructura que os proteja, ¿no? O sea, que ponía en valor la gran labor que habéis hecho durante todo este tiempo y que vais a seguir haciendo aquí, aunque estéis en el exilio. Sí, las comunidades a veces no tenemos un altavoz donde poder denunciar, donde poder dar a conocer el trabajo que se hace. Sin embargo, hemos luchado por
más de 20 años demostrando alternativas de desarrollo frente al extractivismo. Hemos demostrado que sí se puede cuando se prioriza por la gente, cuando deciden los gobiernos invertir en las comunidades. Hemos demostrado que sí es viable. Pero Bukele no solo no ha querido volver la mirada, sino también ha querido silenciarnos y perseguir a estas voces que hemos luchado por años, demostrando que hay una oportunidad distinta para las comunidades si se les da las condiciones mínimas de poder estudiar, de poder desarrollarse en los territorios, de poder acceder a comida, a alimentos, a cosas básicas que tiene todo ser humano. Y vamos a seguir denunciando, vamos a seguir luchando. Zenaida, Héctor, muchas gracias por contarnos vuestro testimonio. Y no sé si queréis decir algo más para terminar, una última frase. Un deseo, un sueño. Vamos a terminar en positivo. Bueno, yo quizás desde la distancia decirle que después de la tormenta siempre sale el sol. Siempre. Y El Salvador así será. Muchas gracias. A ti. Escuchar a Zenaida y Héctor pues nos invita a recordar que la memoria no se exilia. A veces resistir es seguir hablando cuando todo te dice que te calles, porque cuando se intenta callar una voz que defiende la tierra, siempre hay otra dispuesta a seguir hablando. Y este espacio a Contracorriente está aquí para escucharlos. Muchísimas gracias.